A continuación, Vida y Tecnología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Vida y Tecnología, descifrando los códigos que marcan la vida moderna, con la conducción de Paulina Paredes. Vida y Tecnología. Hola amigos, gracias por estar con nosotros en este espacio de Vida y Tecnología. Y como siempre lo que queremos es contarles cómo interactuar con la tecnología que tenemos en la mano, literalmente en la mano. Y un tema de los que muchas personas están preguntándonos y también están cuestionándose, ¿hasta qué punto son seguras las aplicaciones donde nosotros podemos usar reconocimiento facial para entrar, para interactuar, para reconocernos o para que validen nuestra información? Normalmente estas aplicaciones son, por ejemplo, las aplicaciones de los bancos o de las instituciones financieras, donde estamos usando el teléfono celular para poner así que nos reconozca, o en las computadoras también usamos el reconocimiento facial para evitar poner las claves, y todo eso en este momento se está cuestionando qué tan seguro es. Para eso contamos con un invitado muy especial y queremos dar la bienvenida a Juan Camilo Reyes, quien es el gerente de Ciber e Inteligencia de Mastercard para la región andina. Juan Camilo tiene mucha experiencia en el área de seguridad. Antes de estar en Mastercard estuvo en IBM, por ejemplo, y era responsable de aspectos de seguridad también en esa compañía. Por tanto, creo que tenemos un muy buen invitado para conversar de estos temas. Juan Camilo, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por ayudarnos a responder estas inquietudes que normalmente nos surgen cuando nos dicen utilice la aplicación y haga un reconocimiento de su rostro. Y uno se queda, ¿qué significa esto? ¿Qué hay detrás de esto? Comenzando por eso, ¿qué hay detrás del reconocimiento facial? Paulina, ¿cómo estás? Un gusto. Detrás del reconocimiento facial, primero hay una necesidad de identificar a la persona que está detrás de ese dispositivo. Partamos de eso, o sea, la razón de fondo por la cual estamos poniendo esas pruebas, esos challenges, es para lograr saber quién es la persona detrás del dispositivo. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Hay una tecnología de reconocimiento que tiene varios puntos que evaluamos normalmente en este tipo de pruebas que le hacemos a los usuarios. Entonces, evaluamos, por ejemplo, un tema que llamamos técnicamente liveness, que no es más que detectar que la persona en realidad sí esté viva. Que esté viva. Claro, porque al final te podrían poner una claro, foto. te piden que parpadees. Claro, entonces necesitamos saber que la persona está viva. Ahora, también necesitamos entender que no es un video lo que nos está pasando, porque normalmente podría uno pensar, ok, pero si yo pongo un video también pasa. Entonces la tecnología también tiene que hacer ese tipo de reconocimiento. Y detrás hay una cantidad de puntos que reconocemos en temas faciales y que hacemos comparación con un patrón que ya conocemos, que en algún punto hemos recogido, para poder así comparar y decir, ok, esta es la persona quien dice ser y poder darle servicios. Por eso, cuando nosotros estamos haciendo el reconocimiento facial en una aplicación, cualquiera que ésta sea, tiene varios pasos y nos piden hacer varias cosas. Así es necesario que tengamos esos pasos para poder determinar exactamente que la persona sí es quien dice ser y poder hacer una evaluación de comparativa de riesgo. Nosotros normalmente lo que hacemos es tomar esos datos y hacer una comparación con ese patrón que ya conocemos y mirar qué tanta certeza tenemos de que la persona es quien dice ser, y con base en eso, en la aplicación normalmente se entrega o se da ciertos pasos diferentes hacia adelante. Entonces, en un proceso de autenticación, yo puedo definir si la persona tiene cierto nivel de coincidencia, entonces puedo decir si efectivamente sí es paso. En los otros niveles, lo que yo hago es simplemente decir, ok, como tengo esos niveles que no son tan certeros, prefiero hacerle un reto, hacerle un desafío, y entonces ahí empiezan a aparecer otro tipo de tecnologías como el one-time password. ¿Qué significa eso? El código que te sale a ti en el celular
que te dice, le acabo de enviar un número, Sí. un código, por favor ingréselo. Entonces ahí empiezo yo a colocarle más pruebas a la persona para determinar que realmente es quien dice ser. Pero al final de todo eso es generar una autenticación certera para evitar los fraudes que puedan ocurrir. Normalmente cuando nos piden todos esos pasos, a mí me sucede, y puede que a alguien más también, nos ponemos nerviosos cuando nos dicen parpadee, entonces uno empieza a parpadear como con nervios, pero luego cuando ya uno ya está usando un poco más la aplicación y ese tipo de reconocimiento como que se va familiarizando y ese proceso no invalida lo anterior, es decir, si yo cuando parpadeé al inicio del reconocimiento, parpadeé como nerviosa, moviendo demasiado los ojos y luego ya me lo tomo un poco más relajado, ¿no está invalidando ese proceso que tú dices de comportamiento? Estamos hablando de dos temas que son importantes para resaltar en este tipo de tecnología. El primero lo llamamos fricción. Esa sensación que tú tienes es una sensación que tienen normalmente los usuarios y es, a mí me atemoriza hacer todo esto o me siento incómodo con desarrollar estos pasos. Y es totalmente normal. De por sí el gran desafío que tenemos en ciberseguridad y en seguridad de aplicaciones es cómo logramos hacer una identificación que no tenga fricción, ¿sí? Ahora, con respecto a la segunda pregunta que me hacías, ¿se invalida lo que yo estoy haciendo a partir de que tenga yo algún tipo de parpadeo, etcétera? No, porque son puntos diferentes de la prueba. Ya inicialmente, cuando te pedimos parpadear, ya debimos haber tomado los puntos iniciales y ya sabemos que ya tenemos una primera etapa del reconocimiento. Ya después, cuando te estás pidiendo parpadear y te estoy pidiendo hacer otras cosas, es que quiero hacer otras etapas de reconocimiento para poder al final garantizar que sí eres tú. Entonces, ese es el punto que es más desafiante para nosotros en este tipo de tecnologías. Estamos generando fricción al usuario porque el usuario se siente en muchas ocasiones intimidado por todas las pruebas que le estamos haciendo. De por sí, esto de la autenticación parte de unos principios que llamábamos nosotros los principios de los factores de autenticación. Entonces, normalmente uno cuando está diseñando un sistema de autenticación tiene que mirar tres cosas diferentes. Lo que una persona sabe, lo que una persona tiene o lo que una persona es. Entonces tú puedes mirar, por ejemplo, que hemos evolucionado a partir de los passwords. Los passwords tenían un punto que era lo que una persona sabe. Exacto. Eso era una sola cosa. Luego dijimos, ok, de pronto no es suficiente y para ciertas aplicaciones necesitamos otro nivel de seguridad. Y en esos niveles de seguridad lo que hacíamos era pensar, listo, entonces voy a pedirle algo que ella sabe, pero algo que ella tiene. Y eso es, por ejemplo, lo que utilizamos con las tarjetas débito. Que yo voy a un cajero, Sí. pongo la tarjeta, que es algo que yo tengo, y pongo algo que yo sé. Entonces hemos venido evolucionando hacia algo que yo soy. Entonces, con base en eso, lo que decimos en autenticación, en teoría de autenticación, es que a partir de dos factores, si yo integro dos factores, tengo un nivel de seguridad suficiente para prevenir un tema de fraude. Entonces, ahora estamos migrando hacia los temas de lo que es la persona en general. Entonces, vamos a mirar los factores biométricos y ahora ya estamos evolucionando incluso para eso porque el biométrico igual tiene cierto tipo de fricción, lo que mencionamos ahorita. Entonces, ya estamos migrando a temas de comportamiento. Comportamiento. Es Así maravilloso. El tema de la seguridad es maravillosa. Siempre estamos cuestionando la seguridad de los sistemas tecnológicos, pero como estamos conversando aquí, cada vez están protegiéndonos más como usuarios. Así es. Eso además es una carrera contra reloj, porque mientras ustedes están trabajando en protección, hay otros que están trabajando para romper esas protecciones. Por tanto, siempre vamos a tener esos retos y mientras más protección tenemos, por supuesto, siempre hay procesos que hay que ir aumentando, ¿no? Es como cuando cerramos nuestra casa. Antes dejábamos las puertas abiertas, ahora tenemos doble seguridad, las ventanas no sé qué, la alarma por otro lado. O sea, siempre va a tener algún tipo de trabajo adicional, pero esta es uno de los procesos que en tecnología, siendo tan personal la interacción, es necesario. ¿Hacia dónde está yendo la seguridad? Tú ya nos estabas hablando de estos comportamientos. Mira, vamos a hablar de la seguridad. Es un tema súper amplio en términos generales.
estamos hablando de un punto que es autenticación, que es hacia dónde está yendo eso, listo, hacia el comportamiento. ¿Por qué? Porque entendemos ahora que no podemos generarle tanta fricción al usuario. Entonces estamos desarrollando tecnologías que lo que hacen es entender cómo una persona se comporta en la interacción con el dispositivo. ¿Qué tan rápido teclea? ¿Lo hace con estos dedos? ¿Lo hace con este dedo? Wow. ¿Inclina el dispositivo? ¿No lo inclina? ¿Normalmente le gusta utilizarlo horizontal o no? ¿Qué tan rápido teclea en su computador? Y tomamos múltiples elementos en este tipo de tecnologías para poder determinar que el comportamiento corresponde a la persona, y con eso, sin que la persona se dé cuenta, nosotros estamos en capacidad de identificarla. Y con cierto grado de certeza, decir si esta persona sí es quien dice ser. Entonces eso, cuando estás desarrollando un esquema de una aplicación, es muy útil, porque al final dices, ok, si yo ya estoy seguro que es quien dice ser, no le voy a ofrecer más fricción, sino que le voy a abrir ya todo su portafolio de servicios que esperaba yo entregarle. Y eso es tecnología que, por ejemplo, nosotros en Mastercard hemos desarrollado, hemos venido avanzando. Es importante tener en cuenta que yo no solo puedo detener lo que la persona, el avance de la persona para poder hacerle una prueba de si eres tú o no, sino que tengo que pensar también en cómo no le causo fricción. Porque uno de los grandes problemas que tenemos cuando estamos haciendo transacciones digitales es el abandono. La gente deja su carrito de compras ahí quieto y dice, no compro porque me aburrí de la interacción. Sí, tantos pasos que me están pidiendo, claro, tanta data que me están exigiendo, y yo soy cliente frecuente, es lo que uno dice en todo lado. Claro. O sea, entonces, ya me conoces, como ir a la tienda de la esquina. Si ya me conoces y me faltó 50 centavos, ya vengo y le pago, vecina. Ya entiendes que es el concepto de fricción. Ese concepto de fricción es precisamente eso que acabas de mencionar. Yo no quiero que me empiecen a poner barreras para hacer lo que yo hago todos los días, pero si yo soy un cliente frecuente, ¿por qué me vas a poner barreras? Entonces nosotros en seguridad tenemos que trabajar en eso, en el gran desafío de saber quién es la persona que está detrás sin verla. Y ese desafío está siendo atendido a través de la tecnología, a través de esto que te estoy contando. Entonces, tecnología que permite identificar comportamiento, incluso por encima de la biometría. Lo llamamos biometría comportamental. Maravilloso. ¿Qué más viene en seguridad? Que, por ejemplo, una compañía como Mastercard, donde el tema de las transacciones y la seguridad, me imagino que es el día a día, es una preocupación diaria. Es la preocupación diaria de mi equipo, particularmente. ¿Y qué viene? Inteligencia artificial en todos los puntos. ¿Y qué es exactamente la inteligencia artificial? Porque estamos hablando de inteligencia artificial en muchísimas cosas, pero es un concepto que se nos está diluyendo de alguna manera. Sí, lo entiendo. Creo que esa pregunta que tú haces es bastante amplia para simplificarlo. Es la capacidad que tiene un software, programa, de aprender a partir de datos cómo serían los comportamientos de una entidad, llamémoslo así, y empezar a predecir con base en datos que están entrando. Entonces, yo voy aprendiendo. Nosotros particularmente tenemos una tecnología que se llama Smart Agent, que es una tecnología patentada por nosotros, que es, tú creas una entidad. La entidad puede ser un nombre, un usuario, una tarjeta, lo que tú quieras identificar comportamientos. Y empiezas a alimentar este comportamiento para entender cuál es el comportamiento normal de esta persona. Y ya después de cierto tiempo de entrenamiento, el software es capaz de decir, ok, si vienen estos elementos, ¿corresponderían a esta entidad o no? Y con base en eso calificar y decir, mira, con un cierto grado de certeza yo creo que sí, efectivamente, eso corresponde a esta persona. Entonces eso nos permite, por ejemplo, validar una transacción. Entonces tú en una transacción tienes la capacidad de, yo como Mastercard, conozco las transacciones que has hecho históricamente. Entonces yo tengo la capacidad a partir de ese histórico de decir, ok, si tú ahora estás comprando en este comercio, y no tú personalmente porque no usamos datos personales, usamos datos financieros, tú estás comprando en este comercio, ¿qué tan normal es esa transacción? Y de acuerdo a la segmentación que tenemos de clientes también decir qué tan normal es que una persona de este segmento haga una transacción en este punto. Y con base en eso entregamos puntajes y el banco emisor, que es la entidad que al final toma la decisión de aprobar una transacción, con base en ese puntaje dice, ok, si yo le creo a esta transacción y entrego.
Entonces, todo eso requiere inteligencia artificial, porque imagínate una persona sentada haciendo ese análisis. Claro, imposible. Es imposible. A nosotros entonces la cantidad de información, cuando la cantidad de información empieza a superar, la inteligencia artificial empieza a ofrecer opciones para potenciar a las personas a través de la tecnología. Y así es que lo tenemos que ver. La inteligencia artificial vino para potenciarnos, para permitirnos hacer tareas que en la gran cantidad de datos y masa de datos que manejamos actualmente sería imposible que una persona hiciera. Pero, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Por ejemplo, ya estamos hablando de las aplicaciones de instituciones financieras que digamos que sí, que tienen la capacidad de crear aplicaciones con toda esa tecnología detrás. Pero cuando nosotros somos un pequeño comercio y nosotros decimos yo tengo que vender en línea, eso es el estándar. Ya casi que si no estás en línea de alguna manera vendiendo, no tienes razón. ¿Qué tengo que cuidar yo detrás de todo eso? O sea, no solamente dejarle al banco que me va a procesar la tarjeta. Yo como pequeño comercio, ¿qué es lo que debería siempre preocuparme en tema de seguridad, por ejemplo? Yo creo que es que la preocupación de seguridad tiene que abarcar múltiples frentes. Lo primero es entender que estoy sujeto a que me hagan algún tipo de fraude, porque en Internet no es 100% seguro. Tenemos una percepción las personas de que todo lo que nos llega por Internet es seguro, etcétera, y por eso empezamos a confiar. Real. Es real, además, confiamos en las fake news, confiamos en muchos temas, pero en realidad si partimos del hecho de no es seguro y manejamos muchos conceptos de la vida real, vamos a poder tener una seguridad por lo menos suficiente para estar tranquilos en Internet. ¿Qué conceptos? Por ejemplo, yo no debo dejar mi puerta abierta. Exacto. ¿Sí? Si no tengo ningún tipo de vigilancia, no puedo dejar mi puerta abierta. Conceptos, no debo entrar a sitios de mala reputación. Eso también es un consejo importante. Ahora, si yo ya quiero montar un portal, mi sugerencia es que se asesoren de compañías expertas, los procesadores de pago, las compañías que están haciendo botones de pago, etcétera. Son compañías que en general entienden la importancia de tener temas de ciberseguridad asociados a estos temas de pagos. Ahora, nosotros como Mastercard y en conjunto con las otras franquicias hemos sacado estándares para mejorar la seguridad de una transacción. Por ejemplo, el 3DS, que es EMV 3DS, es el protocolo que pedimos a los comercios que utilicen cuando están haciendo transacciones. ¿Por qué? Porque nos permite mejorar la autenticación. Y mejorando la autenticación, es decir, reconociendo qué es lo que la persona que está poniendo su tarjeta, sí es quien dice ser, entonces vamos a mejorar los niveles de fraude. Entonces ese es un primer paso, que los comercios se den cuenta que tienen que implementar, ya sea a través de un tercero o ellos mismos, mecanismos para la identificación y la autenticación correcta, de acuerdo a lo que piden los estándares de las tarjetas de crédito. También los expertos en seguridad comentan un factor que dicen que es el crítico, y es el factor humano, que somos nosotros los que hacemos insegura una tecnología, por esto que tú mencionabas, ¿no? O sea, primero, porque confiamos demasiado. Segundo, no nos percatamos de alertas que van surgiendo, es decir, la clásica estafa de la lotería de Bill Gates, por ejemplo. O sea, es algo que nosotros lo hemos visto ya, ¿cuántos? 30 años. Muchos. Microsoft acaba de cumplir 35 años, creo, sí. Y creo que este fraude tiene casi los mismos años que la compañía. Y la gente sigue preguntándonos si es real. Eso de que te ganaste un sorteo, compraste un boleto para el sorteo, eso es lo primero que tenemos que pensar. La otra cosa, y que, claro, esto es muy básico, pero los usuarios solemos asumir como real cuando recibimos un correo que parece de nuestro banco, que parece. Y ahí es donde también este factor humano, digamos que el darle clic a algo que nos llega, nunca está de más comentarle, preguntar a alguien, ¿esto será real? ¿Esto que me está llegando, puedo confiar? ¿Le hago clic o no le hago clic? ¿Qué tan peligroso es hacer clic en cada cosa que nos llega? Quisiera decirte lo contrario, lastimosamente es muy peligroso. ¿Qué sucede? Los estafadores conocen perfectamente que cuando crean un mensaje con sentido de urgencia, tú tomas el sentido de urgencia. Entonces empiezan a decirte, esos mensajes son perfectamente creados
para crear en ti el sentido de urgencia y decir, tengo que entrar ya a mi portal porque me van a cortar este servicio, me van a hacer algo. Entonces empiezas a decir, ok, no, ya, tengo que hacer clic. ¿Qué pasa con hacer clic en donde no es? En ocasiones, dependiendo del tipo de ataque que está haciendo, vamos a tener, ese clic no va a ser tan peligroso mientras yo no entregue las contraseñas que yo tengo, ¿sí? Eso pasa en unos casos que se llama phishing, que es, como su nombre lo indica en inglés, pescar. Están pescando, tal cual. Entonces están mirando quién va y entrega las credenciales para que ellos después puedan usar esas credenciales y hacer lo que llamamos una toma de la cuenta, ¿sí? y poder realizar fraudes al final. Ese es un tipo de clic que es peligroso, no tiene el nivel de peligrosidad que otros, pero vamos a hablar de eso. Ahora, existen otros tipos de clics que cuando estos van a tratar de explotar una vulnerabilidad es un error del programa, ¿sí? Que son programas hechos por humanos. Son programas hechos por humanos de millones de líneas de código, pueden haber errores. Entonces, cuando se descubre un error y un atacante envía un correo para que cuando hagan clic se explote ese error, ahí tenemos una problemática muy grande, que incluso puede llevar a que el atacante pueda tomar control del equipo. Eso pasa. Entonces, recomendación: si usted no cree en la fuente, no abre el mensaje. De eso tan bueno no dan tanto. Esa es otra recomendación, ¿sí? Eso nos decían las abuelitas. Claro, es que cuando uno analiza los dichos de las abuelas, aplican perfectamente al mundo de Internet. Lastimosamente no estamos teniendo esos cuidados que teníamos en el mundo físico, sino que simplemente nos fuimos a creer que todo estaba perfecto y que es un mundo perfecto y que todo lo que me cuentan es cierto. Entonces viene toda la problemática de las fake news, yo ni siquiera pruebo de dónde viene el cuento y todas las cosas, y mando la cadena a todas partes, etc. Y ahora viene el tema de los clics. Entonces me llega un mensaje, yo creo en el mensaje y voy y hago clic. Hay que comprobar de dónde viene el mensaje. Si usted no está seguro de la naturaleza del mensaje, contacte a la persona que se lo envió para decirle, ven, ¿sabes? Tú me mandaste ese mensaje. Adicionalmente, tú sabes de dónde venía ese mensaje por si me estás haciendo un reenvío de un mensaje anterior. Entonces, todas esas precauciones tenemos que tenerlas. Lastimosamente, Internet no es un mundo totalmente seguro. De por sí, lo que conocemos de Internet es solo este pedacito. Debajo están la Deep y la Dark Web, que llamamos así, la parte profunda y la parte oscura del Internet, donde se hacen delitos terribles. Entonces, ahí los atacantes, ese es el mundo perfecto para los atacantes. Están anonimizados, o sea, nadie los reconoce, pueden hacer muchas cosas y pueden intercambiar información y se coordinan para hacer este tipo de ataques. Hay toda una maquinaria, esto debe ser un negocio millonario. Son empresas. Exacto. Cuando solía trabajar en IBM hace unos años, teníamos una investigación donde le hacíamos seguimiento a ciertos grupos de hackers. Pues los señores tenían horarios, o sea, trabajaban de 8 a 6, salían de vacaciones, entonces nosotros veíamos que la persona venía trabajando continuamente en su tráfico, de un momento para otro salía 2 semanas y volvía a haber tráfico. Es una empresa. Es una empresa y eso es algo que debemos nosotros cuidar. Claro. Al final el tema de la seguridad depende de nosotros. La tecnología nos va a ayudar o va a permitir que estos asuntos prosperen. Pero creo que esta conversación, Juan Camilo, te agradecemos por eso. Ha sido útil para refrescar algunos conceptos, para ponernos alerta y, por supuesto, para hablar de estos temas que son vitales a la hora de interactuar con la tecnología. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por este espacio en sus hogares. Será hasta una próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Vida y Tecnología, descifrando los códigos que marcan la vida moderna, con la conducción de Paulina Paredes. Vida y Tecnología.